Amén, amados hermanos, feliz tarde y bendiciones. Hoy continuamos con el estudio del libro de Hebreos con mi hermanito Raulito Díaz de Chile. Dios les bendiga grande y poderosamente, amados hermanos. Buenas tardes, hermanitos lindos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Un gusto volver a encontrarnos. La semana pasada no pudimos estar y les echaba de menos, así que es una bendición poder estar con ustedes nuevamente. Vamos a escudriñar, vamos a estar estudiando un poco acerca de este maravilloso libro. Ya comenzamos hace 15 días, aunque no lo estamos haciendo de manera ordenada, sino vamos a estar viendo algunos pasajes. Hoy vamos a estar considerando un pasaje en el capítulo 2. Pero antes de entrar al pasaje que vamos a estar escudriñando, es importante entender que en la vida cristiana pasamos muchas veces por momentos buenos, por momentos de mucho ánimo, de mucha fortaleza, pero también hay momentos de desánimo, de debilidad, momentos en los cuales perdemos la fuerza y nos debilitamos. Eso es lo que está pasando, como lo veíamos hace 15 días en el contexto de la carta, en el contexto del libro. El autor le escribe a hermanos que han comenzado a deslizarse, a hermanos que han descuidado o han comenzado a descuidar su salvación, hermanos que se han convertido en fluctuantes, según el capítulo 10, hermanos que les ha pasado por la mente, según el mismo capítulo 10, retroceder, hermanos que tienen los brazos caídos, según el capítulo 12, y las rodillas paralizadas. Vemos a lo largo de toda la carta que el autor va a estar motivando, exhortando a levantarse, a seguir. Por eso vemos en el capítulo 12, por lo cual levantaos las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Hay un llamado continuo a seguir adelante. No somos de los que retroceden, lo que estudiábamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque vemos a lo largo de toda la carta un desánimo general. Por la mente de ellos me está pasando el volver atrás. Ahora, ¿qué quiero que veamos el día de hoy? Por lo menos vemos tres cosas principalmente que podemos sacar entre muchas otras, pero tres cosas que vemos que pueden producir desánimo en nuestras vidas espirituales. Hay por lo menos tres cosas en el libro que pueden llevarnos a decaer, a que nuestros brazos se caigan, a que nuestras rodillas se paralicen, a que comencemos a deslizarnos, a que comencemos a volvernos fluctuantes. Incluso algunos aquí en el capítulo 10 han dejado de congregarse. Y quiero que veamos esas tres cosas para entrar a lo que vamos a considerar el día de hoy. La primera cosa la encontramos en el capítulo 10. En el capítulo 10 que estudiamos la semana pasada, los hermanos pasaron por gran combate de padecimientos, versículo 32, tribulaciones y vituperios. Muchas veces las circunstancias de esta vida, los padecimientos, las tribulaciones, los vituperios, las grandes luchas que tenemos, tienden a producir desánimo espiritual en nuestras vidas. Fíjense que ellos las enfrentaron con gozo, pero después de que las pasaron, su ánimo comenzó a decaer. Entonces, una de las cosas que puede producir desánimo espiritual en nuestras vidas es el tener que pasar o no enfrentar de manera correcta las tribulaciones, los padecimientos y las pruebas. La segunda cosa que es interesante y que me llama la atención, que produce desánimo en nuestras vidas espirituales, está en el capítulo 3, versículo 12 y 13. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si hay algo que produce desánimo, si hay algo que frena y debilita nuestras vidas espirituales, es sucumbir al engaño del pecado. Cuando el pecado engaña nuestras vidas, endurece nuestros corazones, enfría nuestra fe, debilita nuestras vidas espirituales, y por eso muchas veces nos volvemos fluctuantes, por eso muchas veces comenzamos a deslizarnos, comenzamos a apartarnos, y pasa por nuestra mente el hecho de volver atrás. Por eso, en la exhortación ahí en el capítulo 13 es que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y otra razón que vamos a estar estudiando hoy tiene que ver con el capítulo 2, versículo 1. El hecho de no prestar con diligencia atención a las cosas que hemos oído. Cuando nosotros dejamos de prestar
atención, con diligencia, las cosas que hemos oído, nuestras vidas espirituales comienzan a decaer, comenzamos a flaquear, comenzamos a volvernos fluctuantes y pasa por nuestra mente el hecho de volver atrás. Por lo menos son 3 cosas que podemos sacar y que podemos rescatar como conceptos para estar pendientes de que no nos pase también esto a cada uno de nosotros. Ahora, hay algunas observaciones interesantes que quiero hacer. Por ejemplo, si nos enfocamos en el capítulo 1, es interesante y me llama poderosamente la atención que el autor de la carta no comience identificándose. Él no se identifica. De hecho, no tenemos certeza de quién es el autor. Distinto a las cartas que escribe el apóstol Pablo, que escribe Pedro, que generalmente comienzan con una salutación y identificando al autor, identificándose cada uno de ellos. Hebreos, el autor de Hebreos no comienza identificándose, al igual que la primera carta de Juan, por ejemplo, que están estudiando con mi hermano Alejandro. Juan no se identifica. Ahora, lo que llama la atención es que no solamente el hecho de que él no se identifique, sino que inmediatamente él va a concentrar toda la atención no en él, sino en Jesús. Toda la primera parte del capítulo 1, inmediatamente el autor va a comenzar el desarrollo de la carta poniendo todo el enfoque, poniendo toda la mirada y poniendo toda la atención en Jesús. Y uno tiene que preguntarse el por qué. Si analizamos el contexto, todas estas cosas que venimos diciendo de desánimo, de dureza de corazón, de pensar en volver atrás, es porque ellos están pensando en volver a su antigua vida, a retomar conceptos, prácticas y enseñanzas de la ley, a volver a sujetarse a ella. Por eso el autor comienza inmediatamente planteando, hablando y poniendo toda su atención en Jesús. Lo primero que vemos en el capítulo 1, versículo 1, es el deseo de Dios de querer comunicarse con nosotros. Porque dice Dios, habiendo hablado muchas veces. El autor comienza describiendo y diciendo el deseo que Dios tiene, que Dios ha tenido a lo largo de todos los tiempos de tener comunicación contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado muchas veces. Pero detrás de ese deseo de tener una comunicación con nosotros y de hablarnos, ¿sabe lo que hay? Hay algo hermoso y maravilloso, que es el deseo que Dios tiene de tener una relación estrecha y profunda contigo y conmigo. Si Dios quiere hablarnos, si Dios se ha tratado de comunicar muchas veces con nosotros, es por una sola razón. Él quiere tener una relación con nosotros. Es imposible que exista una relación entre dos personas si no hay comunicación, independientemente cuál sea la relación. Por eso Dios ha querido comunicarse muchas veces, y no solo muchas veces, sino de muchas maneras. Entonces vemos lo que resalta el autor, ese deseo profundo de Dios de tener contacto, comunicación y relación estrecha y profunda con nosotros, al comunicarse muchas veces y de muchas maneras. Pero hay algo importante en el final del versículo 1 y eso tiene que ver con la circunstancia y la ocasión. Lo que hace que el autor escriba, que es el hecho que los hermanos están pensando en volver a su antigua vida, en este caso específicamente a la ley. Mira cómo termina el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ¿cómo comienza el versículo 2? En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. La atención está en el Hijo. El enfoque tiene que estar puesto en el Hijo. Nuestro oído tiene que estar atento a las palabras del Hijo. Ya no a las palabras de los profetas. Ya no a la forma como Dios se comunicó en otro tiempo. Si ustedes se dan cuenta, hay un contraste. Dios hizo esto en otro tiempo, pero ahora específicamente ha querido comunicarse con nosotros a través de su Hijo. Hermanito lindo, si hay alguien a quien nosotros debemos escuchar, si hay alguien a quien nosotros debemos oír, es a Jesús y a su palabra. Y esto me hace pensar
en el monte de la transfiguración. Cuando están ahí Moisés, Elías y Jesús, y Pedro y los discípulos que estaban ahí con él escuchan la voz de Dios. ¿Y qué decía la voz de Dios? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oí. Si hay alguien que nosotros debemos escuchar hoy día, si hay alguien en quien nosotros debemos poner toda nuestra atención hoy día, si hay algo a lo cual nuestros oídos tienen que estar atentos, es a Jesús y a su palabra. Porque Dios nos habla por medio de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Mira las características que nos va a mostrar el autor de Hebreos acerca de su Hijo. A quien constituyó heredero de todo. Jesús es el heredero de todo. Por quien asimismo hizo el universo. Jesús es el creador de todas las cosas. Sé que están estudiando Colosenses en el capítulo 1. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Jesús es el heredero de todo. Jesús es el creador del universo. Jesús es el resplandor de su gloria. Jesús es la imagen misma de su sustancia. Eso quiere decir que cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Cuando oímos a Jesús, oímos a Dios. Porque Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es el que sustenta, Él es el que sostiene, Él es el que soporta todas las cosas. La creación se sustenta en Él. Entonces es el creador, es la imagen misma de la sustancia, es el resplandor de la gloria de Dios, es el heredero de todo, es el Hijo. Y mira la posición en la que se encuentra, final del versículo 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Ese es Jesús. Ahora, ¿por qué el autor comienza hablando de esto? ¿Por qué tanto énfasis y por qué resaltar tanto las características de Jesús, poniéndolo por encima de todo? Y específicamente, si vemos el versículo 4, por encima de los ángeles, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el heredero de todo, Jesús es el que hizo el universo, Jesús es la imagen misma de su sustancia. Jesús está en una posición espiritual distinta a cualquiera, pues está sentado a la diestra de la majestad de las alturas y es superior a los ángeles. Desde el versículo 5 hasta el versículo 14, el autor nos va a presentar a Jesús hecho superior a los ángeles. Todo lo que las ideas que va a presentarnos Jesús desde el autor desde el versículo 4 hasta el versículo 14 es para decirnos que Jesús es superior a los ángeles. Por ejemplo, vemos el versículo 5. ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? Porque a cuál de los hijos dijo Dios, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. A ninguno. A ninguno de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú. Y otra vez yo seré el Padre y él será mi hijo. A ninguno. Jesús es superior a los ángeles, según el versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno. Jesús es superior a los ángeles, porque según el versículo 14, los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, todo lo que nosotros vemos en el capítulo 1, el autor está presentándonos a través de quién nos habla Dios, a quién debemos oír, y nos está mostrando quién es Jesús
y su superioridad con respecto a los ángeles, su supremacía. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Aquí sí vamos a concentrarnos en lo que vamos a estudiar. ¿Cómo comienza el capítulo 2? La primera expresión es, por tanto. Aquí nosotros vamos a encontrar la primera exhortación que hace el autor de la carta. Por tanto. La expresión por tanto es un conector. Todo lo que venía diciendo, él lo va a unir con lo que va a comenzar a decir. Por tanto, por esta razón, de acuerdo a esto, por esta razón, en este sentido. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios nos habla a través del Hijo, porque Jesús es el heredero de todo, porque Jesús es el que hizo el universo, porque Jesús es la imagen misma de su sustancia, porque Jesús es el resplandor de su gloria, y porque Jesús es superior a los ángeles. Por esta razón, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Todo el capítulo 1 es la introducción para dar la primera exhortación. Es necesario. La frase es necesario, por todas las razones que él ha dicho antes, es necesario. Eso tiene un sentido de que sí o sí, es algo que debemos hacer. No existe otra forma. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. La palabra necesario no solamente tiene que ver con algo que sí o sí debemos hacer en nuestras vidas, sino que la palabra tiene que ver con algo que es superabundantemente abundante. El deseo de Dios, la petición y la exhortación de Dios a través del autor es que nosotros pongamos superabundantemente, abundante, muchísima, pero muchísima atención a las cosas que hemos oído. La palabra diligencia tiene que ver con algo que se hace con rapidez y prontitud en el momento oportuno. O sea que Dios quiere que nosotros pongamos abundantemente, que pongamos muchísima atención, con rapidez, con prontitud, atención a las cosas que hemos oído. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo termina el versículo 1? No sea que nos deslicemos. Y la expresión y la frase, no sea que nos deslicemos, da a entender que no importa cuánto tiempo tengas tú en el cristianismo, no importa hace cuántos años hayas decidido obedecer al evangelio, no importa hace cuánto hayas entregado tu vida al Señor, todos de una u otra manera, si dejamos de prestar atención a las cosas que hemos oído, corremos el riesgo de deslizarnos. Existe la posibilidad, Alejandro, existe la posibilidad, Hugo, Génesis, de que tú y que yo, si dejamos de prestar atención a las cosas que hemos oído, nuestras vidas espirituales comiencen a decaer. Y es interesante porque la palabra deslizar tiene que ver con caer, pero caer paulatinamente, muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta, de manera progresiva. Por eso es que las vidas espirituales, no vemos a los hermanos que desaparecen de un día para otro. Vemos que las vidas espirituales comienzan a apagarse paulatinamente hasta que llega un momento en que ya no están. Y eso es producto de dejar de prestar atención con diligencia a las cosas que hemos oído. Por eso lo que ustedes hacen cada semana es de admirar. Por eso que ustedes estén continuamente escudriñando la escritura es de admirar. Los felicito por el deseo que tienen siempre de oír la palabra de Dios.
Porque es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Hay un problema en los destinatarios que tiene que ver con el oír. Hay un problema en el ser humano, desde Génesis hasta Apocalipsis, que tiene que ver con el oír. La principal razón del pecado que nosotros vemos en Génesis, muchas veces pensamos que es la desobediencia, y sí, pero es una desobediencia que es producto de no oír con atención. Por eso necesitamos oír con atención. Los hermanos en Hebreos tienen un problema con el oír. ¿Por qué? Mira cuántas veces habla acerca de eso. Ya nos dijo en el capítulo 1, versículo 2, que Dios nos habla. Pero el problema no es cómo Dios nos habla. El problema es cómo escuchamos nosotros y la diligencia y la atención que ponemos a las cosas que Él nos dice a través de Jesús. ¿Por qué? Mira el capítulo 3, por ejemplo. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Capítulo 4, versículo 2. Versículo 1 y versículo 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el ¿qué? El oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe de los que la oyeron. Hay un problema en la manera como oímos. Capítulo 4, versículo 7. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. Capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Por eso el llamado es a que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén, hermanos. Esa es la exhortación que encontramos en el capítulo 2, versículo 1. Volvamos allá, capítulo 2, versículo 1. Ahora, ¿por qué toda la introducción del capítulo 1? ¿Por qué mostrarnos y hablarnos de Jesús? ¿Por qué poner toda la atención en Jesús? ¿Por qué hablarnos desde el versículo 4 hasta el versículo 14 del Jesús hecho superior a los ángeles? ¿Sabe para qué? Para decirnos esto. Mire, lee el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El sentido de lo que el autor quiere decir es, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si Jesús es superior a los ángeles y si su palabra es mucho más firme, más justa y más importante. Todo lo que nos presentó en el capítulo 1 es para decirnos, si ustedes le prestan atención a la palabra dicha por los ángeles, cuánta más atención y cuánto más firme creen ustedes que va a ser la palabra de Jesús si Jesús es superior a los ángeles. Pareciese, por lo que vemos en un pasaje del Antiguo Testamento y por lo que dicen algunos escritos, que los judíos creían que el Antiguo Testamento, la ley,
había sido traído por medio de los ángeles. Algunos tenían ese concepto. Por eso ellos prestaban atención con diligencia al antiguo pacto. Ellos reconocían que el antiguo pacto era la palabra de Dios, dicha por medio de Moisés y traída por medio de los ángeles. Lo que el autor está diciendo es, ya no deben prestarle atención a eso. Su enfoque, su mirada, su oído y toda su atención tiene que estar puesta en Jesús y en su palabra. Porque Jesús es superior a los ángeles. Si no quieren deslizarse, si no quieren caer, si quieren continuar en sus vidas espirituales, necesitan oír a Jesús. Si no lo hacemos, si no oímos a Jesús, si no prestamos atención a Jesús y a su palabra, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, nosotros también vamos a recibir la retribución de no escuchar con atención a Jesús y a su palabra. Por eso la pregunta en el versículo 3 es una pregunta retórica. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanitos, hay una salvación grande, preciosa, maravillosa, eterna. Según estudiamos hace 15 días, hay una promesa, hay una mejor y perdurable herencia en los cielos, hay un gran galardón. Pero para poder alcanzarlo, para poder disfrutarlo, para poder recibirlo, necesitamos prestar con atención con diligencia, la palabra de Jesús y las cosas que hemos oído de él. Necesitamos desarrollar nuestras vidas en torno a la palabra de Jesús. Es necesario, abundantemente, superabundante. El cristiano tiene que vivir con su oído atento, presto, dispuesto a oír a Jesús y a su palabra. Porque si no, vamos a deslizarnos y corremos el riesgo de perder esta salvación grande, preciosa y maravillosa que Dios tiene reservada para nosotros. ¿Cómo sabemos que esa salvación es real? ¿Cómo sabemos que esa salvación existe? ¿Cómo sabemos que esa salvación grande, preciosa y eterna está reservada en los cielos para nosotros? ¿Cómo podemos estar tan seguros? ¿Por qué es necesario que nosotros atendamos con diligencia? Porque la salvación es segura, pero ¿cómo podemos estar tan seguros? Por lo menos encontramos 3 argumentos y 3 razones para entender, para comprender y para estar convencidos de que la salvación es real, es certera, es segura. El primer argumento, versículo 3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. La salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Tenemos la convicción, la seguridad, la certeza de que existe, de que es real, porque fue anunciada por el Señor. Y si hay una característica que resalta de Dios, es que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel. Recuerden el capítulo 10, el versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos la certeza y la seguridad de que la salvación existe porque fue anunciada primeramente por el Señor. Según Tito capítulo 1, versículo 2, Dios no miente. Dios no miente. Eso es lo que nos enseña ya Tito capítulo 1 en el versículo 2. Dicen la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde el principio de los siglos. Dios no miente, Dios cumple sus promesas. Y si Dios anunció por medio de su palabra que hay una salvación, nosotros tenemos que estar seguros y convencidos de que existe. Por eso no debemos descuidarla. Por eso debemos prestar con diligencia, con atención, las cosas que hemos oído. ¿Qué más seguridad quieres tener que la palabra del Señor como garantía? ¿Te hace falta algo más
para sentirte seguro de que existe la salvación? ¿O te basta con la garantía de que Él lo ha anunciado con su palabra? Amén. ¿Cuál es la segunda razón? Final del versículo 3. No fue confirmada por los que la oyeron. Tenemos la seguridad, la certeza de que la salvación es real, no solo porque fue anunciada por el Señor, sino que fue confirmada por los que la oyeron. Aquellos que lo vieron, aquellos que lo escucharon, nos dan testimonio fiel y real de que existe y de que hay una salvación grande, preciosa y eterna, reservada en los cielos para nosotros. ¿Cómo comienza, Alejandro, la primera carta de Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Fue anunciada por los que lo vieron, por los que lo oyeron e incluso por aquellos que lo palparon. Por eso tenemos la certeza y la seguridad de que hay algo maravilloso esperando por ti, Génesis, Raúl, Robertito, Hugo, Gabriela, Alice. Por eso, hoy, con mucho amor, con mucho cariño, delante de Dios, les digo, no descuidemos una salvación tan grande. No dejemos de prestar atención a las cosas que hemos oído. Mantengámonos firmes, nuestros oídos atentos y dispuestos a escuchar, no cualquier cosa, sino Jesús y su palabra, porque Dios nos habla por medio del Hijo. Amén. La tercera razón. Después de que dice que fue confirmada por los que la oyeron, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La tercera razón que nosotros tenemos para tener la convicción de que la salvación es segura es las señales, los prodigios y los milagros que Dios hizo para demostrarte a ti, para demostrarme a mí, de que lo que Él ha prometido es real, es verdadero, existe y es eterno. Entonces tenemos por lo menos tres razones. Fue anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por las que la oyeron y tenemos la certeza, por la seguridad que nos da el hecho de que Él lo haya confirmado por medio de señales, prodigios y diversos milagros. No descuidemos la salvación. Prestemos atención, con diligencia, rapidez, prontitud, abundantemente, completamente a las cosas que hemos oído. ¿Cuál fue la primera indicación que le dio Dios a Saúl por medio de Samuel? Cuando lo unge por rey allá en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 1. ¿Cuál es la primera indicación que le da? Vamos un momentito allá, aunque no acostumbramos a hacer esto, pero vamos un momentito allá. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, ¿cómo termina el versículo 1? Está atento a las palabras de Jehová. Lo primero que Dios le va a decir a Saúl es, presta atención a mi palabra. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros en esta noche es, presta atención con diligencia a Jesús y a su palabra. Pon tu mirada, tu enfoque, tu oído, atento a lo que Jesús te ha enseñado y quiere enseñarte cada día. ¿Cuál es el reproche que Dios le hace a Saúl? Mira el versículo 10. Después de que Saúl va y mata
a los amalecitas, pero perdona al rey y perdona lo mejor de las vacas, del ganado y las ovejas. Mira lo que va a decirle Dios en el versículo 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. ¿Y cuál es el reclamo? No ha cumplido mis palabras. No ha cumplido mis palabras. Mira el versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Samuel le va a decir a Saúl, ¿por qué no has oído? Si lo primero que Dios te dijo es, presta atención. ¿Por qué no has oído? Saúl va a responder, antes bien, versículo 20, he oído la voz de Jehová. Él pensaba que lo estaba haciendo bien. Pero mira lo interesante y lo importante, versículo 22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cómo termina el versículo 22? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si hay algo que Dios quiere, si hay algo que Dios busca, si hay algo que Dios anhela, es que tú y yo no dejemos de prestar atención con diligencia a lo que hemos oído, a lo que Él nos transmite y nos enseña a través de su Hijo. Uno de los problemas principales que produce el desánimo espiritual en nuestras vidas es que a veces con el paso del tiempo, con el paso de los años, vamos dejando de prestar atención a la palabra de Jesús. Porque creemos que tenemos el conocimiento suficiente para desarrollar nuestras vidas espirituales. Pero la verdad es que hoy, al igual que el día que nos bautizamos, seguimos teniendo la misma necesidad de escucharle con la misma diligencia y la misma atención que el día que nos hablaron por primera vez. Hoy, después de 21 años, yo debo seguir escuchando la palabra del Señor con la misma disposición y con la misma diligencia, porque la sigo necesitando de la misma manera que la necesitaba cuando estaba perdido. Por eso, hermanitos lindos, prestemos atención con diligencia. Las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Una de las formas en las cuales podemos descuidar una salvación tan grande es cuando dejamos de escuchar con atención. El engaño más grande que coloca Satanás en nuestras mentes es el hacernos creer que con lo que sabemos tenemos las herramientas suficientes para desarrollar nuestras vidas espirituales. Lo que no nos damos cuenta es que o en la vida espiritual se crece o se retrocede. No hay términos medios. Por eso hoy necesitamos oír con atención las cosas para seguir creciendo. De lo contrario, vamos a deslizarnos, vamos a caer al punto de correr riesgo de perder una salvación grande, maravillosa y preciosa. Termino con esto. Volvamos a Hebreos. Las dos primeras exhortaciones, el autor las va a terminar de esta manera. Lo vamos a estudiar en algún momento. El capítulo 4 del libro de Hebreos. Si tú has descuidado el oír con atención, si tú sientes que tu vida espiritual ha comenzado a decaer, si tú sientes que ya no le prestas el mismo interés a la palabra como el primer día, si tú te sientes que tu fe ha menguado,
que tus rodillas se han paralizado y que quizás tus brazos se han caído por no escuchar con atención, déjame decirte algo. Capítulo 4, versículo 15. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, conforme a nuestras semejanzas, pero no pecó. Por eso, si hoy te sientes débil, si hoy sientes que tus rodillas se han paralizado o sientes que has dejado de prestar atención con diligencia a las cosas que has oído, hoy es un buen día para que juntos nos acerquemos a Él, versículo 16, confiadamente al trono de la gracia, al Rey de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es un buen día para que juntos nos acerquemos al Señor. Hoy es un buen día para que comencemos a escucharle nuevamente con atención, poniendo toda nuestra diligencia abundantemente, superabundantemente. ¿Quieres disfrutar de la salvación grande y preciosa? No dejes de oír con atención la palabra de Jesús. Que Dios les bendiga.